Dedicada al paro que las mujeres han propuesto y han logrado y que, como han dicho algunas, es un antes y un después. Le he pedido a Paulina que nos acompañe el día de hoy. Ella todavía no cumple los 15 años, le toca este año. Y un poco la pregunta es cómo las adolescentes están viviendo justamente este desafío que sus mayores han lanzado. Debo aclarar, como lo hice en los segmentos anteriores, que esta conversación se grabó el jueves de la semana pasada, justamente para honrar el paro. No es en tiempo real, a diferencia de la mayoría de nuestras emisiones. Esto se grabó el jueves de la semana pasada, así es que estamos hablando el lunes desde lo que sucedió en la mirada del pasado. Exacto. Paulina, me da mucho gusto tenerte aquí. Y pues mira, la primera pregunta es, ¿qué entiendes tú por la violencia hacia las mujeres, hacia ti en concreto? Pues mira, a mí me ha tocado vivir la violencia en mi escuela y la verdad todo empezó hace como unos meses cuando escribí un artículo de cuando un grupo de feministas se reunieron y le aventaron brillantina a un político y también cuando rayonaron el Ángel de la Independencia. Entonces, yo en mi artículo no apoyaba que lo hubieran rayoneado, pero yo entendía que su furia las hubiera llevado hasta ahí. Porque, por ejemplo, si a mi mamá o a mi hermana lo hubieran matado, lo hubieran violado, pues también buscaría cualquier modo de justicia para hacer eso. Entonces yo escribí ese artículo y lo empecé a leer en voz alta en la escuela. Y todos mis amigos o compañeros empezaron a llegar a mi mesa parados en círculo y me empezaron a cuestionar del artículo. Entonces yo me sentí, porque además ninguna de mis compañeras se atrevía a defenderme por el miedo al rechazo de los hombres. Entonces yo me tuve que defender sola, no pude, pero pues eso fue... Desde ese momento he tenido como varios... ¿Qué decían del artículo? ¿Cómo lo criticaron? ¿Con qué actitud? Me decían como que los hombres eran mejores, que el hombre que la persona que había creado tal y tal cosa eran los hombres, que la persona más inteligente del mundo era un hombre. O sea, empezaron a tratar de ganarme y yo creo, en mi opinión personal, que el feminismo no es una forma de competencia, sino de que las mujeres y los hombres vivamos en una comunidad pacífica y donde haya equidad. Tú les explicabas que hablas de feminicidios, o sea, no solamente de la desigualdad. ¿Y qué te dicen cuando dices la palabra feminicidio? Pues en realidad no sé si entienden la palabra feminicidio, porque creen que le estamos dando, creen que los homicidios son más importantes que los feminicidios y en realidad las dos cosas son importantes, solamente que se ha ignorado el feminicidio por años. Y ahorita que las mujeres nos estamos levantando a que sí se escuche, los hombres lo están tomando muchos hombres lo están tomando en forma de que es contra ellos, y no es contra ellos, es como contra el machismo y contra la violencia. ¿Y tú les explicas que no pues es contra sí, ellos? Es que el problema aquí es que no se puede tener un diálogo. Se ponen a la defensiva, entonces yo trato de mantener un diálogo pacífico, pero no se puede. ¿Y en la escuela las maestras, los maestros intervienen, detienen no, eso? En realidad no. Porque cuando leíste ese texto había maestros enfrente. Pues sí, pero o lo ignoraron o no se dieron cuenta, pero todos los hombres del salón estaban alrededor de mí, peleando conmigo. Tú ya no eres de la generación millennial, que es la que está provocando esta disidencia. Ajá. Tú eres de la siguiente generación, que de la Z. A ver, si yo te llevara a decir, ¿cómo crees que la generación Z, cuando llegues a los 20 años, va a vivir el feminismo? ¿Qué te esperas? Pues yo espero que cuando crezca, que estos sucesos que me están pasando ahorita en la vida sean de los últimos. Que ya cuando crezcamos, ya ni siquiera, que los hombres y las mujeres podamos vivir en paz
sin que a los hombres les paguen más, por ejemplo, sin que volteen a ver a una mujer, sin que la toqueteen, sin nada de eso, que todos podamos vivir en paz y que esto sea lo último que nos toque vivir a nosotros. Ahora, tú tienes un hermano más chico. Sí. Para que eso pase, él tiene que crecer distinto a como crecí yo. Claro. ¿Cómo tendría que crecer ese hermano más chico? ¿Qué hablarías tú con él? Pues para empezar le enseñaría que, pues yo creo que primero hay que empezar con la educación de las mujeres, porque a las mujeres nos enseñan a ser buenas, a no gritar, a estar así tranquilitas, sin llevar la contraria. Y a los hombres, en cambio, pues los dejan ser más bien... Salvajes. O sea, no salvajes, pero no les ponen límites como de ya, tranquilo, no, pues que ellos hagan lo que quieran. Yo creo que nos deberían de dejar un poco decir nuestra opinión sin que alguien nos llegue y nos interrumpa. Vamos a hablar ahora de tus compañeras. Okay. Porque me llama la atención cuando tú dices, te rodearon, se pusieron de pie los hombres, tú estabas sentada y las compañeras tuyas no mostraron solidaridad. Pues, dices, les daba miedo. Yo creo que les da miedo. Bueno, a mí me daba miedo cómo estaban reaccionando ellos, porque yo estaba sentada viendo todos a la defensiva y pues yo nada más me quedé así. Pero pues yo creo que mis amigas también creyeron como no, porque si yo me voy contra ellos, luego ellos se van a ir contra mí. Yo creo que les da miedo su reacción y no quieren que les pase a ellas. ¿Lo hablaste con ellas? ¿Con alguna amiga? ¿Le dijiste, me hiciste falta, me hubieras ayudado, le reclamaste? ¿Has hablado con ellas después? Pues he hablado con ellas después, pero en realidad este tema no lo tocamos en la escuela, con mis amigas del feminismo. O sea, algunas hablamos, discutimos, pero... No las contagia el tema. Pues sí nos enoja, pero no sabemos cómo actuar. Ahora, perteneces a una generación que tiene miedo de caminar sola en la calle. Que va a empezar a salir o ya sales a fiestas y sabes que el riesgo en este país es alto. O sea, eso sí las une. Sí. ¿Y están dispuestas ellas a vivir con ese miedo sin hacer algo pues no, definitivo? Por eso ya nos pusimos todas de acuerdo y el 9 nadie va a ir a la escuela, nadie... O sea, hoy 9 nadie fue a la escuela. Hoy... Claro, estamos grabando en jueves, lo sabe el público. Okay, sí. Hoy 9 nadie fue a la escuela. Exacto, Okay. Nadie fue a la escuela. Y pues ayer yo fui a la marcha. Estás hablando del futuro del país y estás hablando del futuro de estos días. ¿Qué implica para ti el paro? O sea, ¿qué significa para tu generación, para tu vida, para la defensa de tus argumentos el paro? Pues yo creo que es un cambio que se tiene que tener para el país y para el futuro de todos. Porque si no se tiene, nos vamos a regresar. Mi generación se está regresando mucho tiempo. Nos están diciendo muchas cosas como, por ejemplo, un feminicidio no importa, otro feminicidio más no importa. O sea, nos estamos regresando. Y si esto no avanza, nos vamos a quedar ahí. ¿Te lo han dicho así? ¿Un suicidio? Un feminicidio más no importa. Pues te escucho y al mismo tiempo siento mucha esperanza. O sea, te escucho y veo que ya hay un discurso que es tuyo, que nadie te lo va a quitar. Y ojalá y ustedes tomen la palabra y nosotros nos echemos 2 pasos atrás. Gracias por venir a la octava. De nada. Es la primera vez que estás en tele y en radio. Sí. Que sean muchas veces. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues